Seguimos adelante en BTV Noticias y es momento de la columna de análisis de la consultora Factum. Ya le damos la bienvenida a su presidente, Óscar Botinelli. Buenas noches, Óscar, bienvenido, un gusto de que esté aquí. ¿Qué tal? Bueno, tan raro lo de la pandemia que no nos veíamos personalmente. Presencialmente hoy. De a poquito va aflojando, aunque no hay que aflojar, como dijo el presidente, pero permite por lo menos que nos veamos las caras un poco más de cerca. Por lo menos guardando distancia. Con el protocolo necesario. Por ahí, en fin. Exacto. Vamos a hablar entonces en el día de hoy, si le parece, del Frente Amplio, porque cierra una etapa, se abre otra. ¿Y cuál sería el estado de situación del Frente Amplio en lo que tiene que ver con el proceso que se generó de las elecciones nacionales de octubre de 2019 hasta lo que fue este julio de 2021, que tiene que ver con la recolección de firmas contra la LUC? Se consiguieron las necesarias para la posibilidad de habilitar un referéndum contra la ley de urgente consideración. ¿Y cuál sería el estado de situación entonces de la fuerza política hoy por hoy? Bueno, una cosa que hemos dicho muchas veces, el Frente Amplio sufre un golpe muy fuerte la noche del 27 de octubre del 2019, cuando pasa del 48 al 39%, pasa de 50 diputados a 42, pierde la mayoría parlamentaria y avisora que un mes después, salvo circunstancias difíciles de dar que no se dieron, perdía la presidencia de la República. Y bueno, entre 27 de octubre y 24 de noviembre, que el momento que se elija, el Frente aparece golpeado, aparece con dificultades estratégicas, con confusión estratégica, uno diría que crispado, sin conducción además, no solo porque ya venía muy débil la conducción formal de la estructura del Frente Amplio, presidida por Javier Miranda, sino también porque las figuras clave de las distintas corrientes, que juntas, de 4 o 5 corrientes juntas, constituyen la conducción política, estratégica del Frente Amplio, no estaban funcionando adecuadamente. La pandemia luego complica un poco, pero bueno, no hay que echarle la culpa a la pandemia, porque hay teléfonos, hay Zoom, claro, hay mucha forma de comunicación, y si una conducción no funciona, hay otras razones que la pandemia o la comunicación. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el pasado 8 de este mes, hasta el 8 de julio. En ese momento se produce un cambio fuerte en el país, en el momento que, contra todo pronóstico, seamos claros, nosotros no preveíamos este desenlace, la mayoría de los impulsores tampoco, sobre todo que hubo un envión final de los últimos 14 días. Sensatamente se requerían 720.000 firmas para estar cubiertos de los problemas de descarte por errores, sobre todo la impresión digital, y bueno, llegaron a casi 800.000, por lo cual cubrió con exceso, más allá de toda duda de que hay referéndum, probablemente sea en marzo, probablemente sea a principios de abril, pero esto, claro, retempló el ánimo. Coincide además, bueno, que ya venía el fin de la conducción formal de Javier Miranda, y ahora se abre paso a un cambio realmente muy importante en el Frente Amplio, que luego vamos a ver qué desafíos tiene, pero en principio se pasó del gobierno a la oposición. Pasa de, bueno, lo que implica el ánimo de estar en el gobierno, al desánimo, a la desilusión, al desnorteo, a la incapacidad de trazar una estrategia, y de golpe se encuentra en un escenario desafiante en que se pone de igual a igual, de alguna manera, con la coalición multicolor, no en números, en términos de desafíos, en términos de agenda, y en términos que, bueno, la izquierda, que estuvo 20 meses a la defensiva, ahora pasa nuevamente a la ofensiva, e incluso, en cierto modo, tiene la iniciativa política de aquí al referéndum. Probablemente, si la estrategia no aparece y no se afina, la iniciativa se pierde pronto. Es decir, eso depende de otros factores, ¿no? Óscar, ¿y cuál sería entonces el análisis de esta nueva conducción, lo que fue lo de Miranda, que algo mencionaba, el interinato de Ehrlich y la posibilidad de Carámbula como presidente también? Bueno, lo que se está viendo es, más allá de la fórmula que elija el Frente, seguramente va a ir a elección abierta en el sentido que votan los afiliados, los que se afilian en el momento, pero con pluralidad de candidatos.
pero el nombre de Marcos Carámbula aparece como una candidatura sostenida por casi todas las grandes corrientes del frente y probablemente todas. Por lo tanto, ya va a ser un dato de la realidad que en el mes de diciembre pasa a ser elegido presidente del Frente Amplio. Y el interinato por una figura muy cercanas entre sí, Marcos Carámbula con Ricardo Ehrlich, que va a ser estos 6 meses o 5 meses de transición, pueden hacer incluso una transición de repente conjunta, y lo que se observa es además que hay una reacción de los líderes de corriente. Hablemos con nombre y apellido: José Mujica o Lucía Topolanqui en lo que es la 609, Juan Castillo, Óscar Andrade en lo que es la 1001, Gonzalo Sibila en lo que es la 90, Mario Vergara, bueno, Daniel Astori, que está recluido en lo que era el antiguo Frente Liber Sereni, sí. Enrique Rubio en la vertiente, que son las grandes corrientes del Frente Amplio, que tienen la casi totalidad de los parlamentarios, la totalidad de los senadores y la casi totalidad de los diputados, y que se los ve que, bueno, sí, es necesario que ellos pasen al primer plano, pasen a construir una conducción de tipo estratégico, que no quiere decir que va a ser la mesa política del Frente o el secretariado, ni que se van a reunir todas las semanas, pero es lo que hacía Sereñi cuando se reunía con Ronnie Arismendi, Juan Pablo Terra o Héctor Lescano, con Selmar Michelini o Hugo Batalla, con José Pedro Cardoso o Reinaldo Gargano, o hacía Tabaré Vázquez cuando en su casa se reunía con lo que llamaban los cabezas de lista, ya en una etapa posterior del Frente. Bueno, aparentemente esto va a revivir con una personalidad como la de Marcos Carámbula, pero el tema no es solo esto, sino que a partir de ahí se empiece a pensar el trazar una estrategia que no es solo cómo va a enfrentar el referéndum de la ley de urgente consideración, que en última instancia, guste o no, terminan siendo plebiscitos sobre el gobierno, a favor o en contra, aquí, ahora, antes y en el mundo entero. Decir otra cosa es pelear contra el tema. Pero no solo eso tiene que definir el Frente. No es una estrategia solo para el acto electoral de probablemente marzo, del otoño, digamos. No, es una estrategia de los próximos 3 años. Es salir del ir y venir para ir a objetivos claros, para caminar hacia, bueno, la búsqueda o la lucha por recuperar el gobierno, ¿no? ¿Podría decirse entonces que quedan asuntos dentro de la fuerza política por resolver, Óscar? ¿Y cuáles serían esos aspectos, esos principales asuntos que tienen que tener una resolución? Bueno, digamos, son temas de fondo, es decir, el Frente Amplio, si pierde, por algo perdió. No solo perdió 9 puntos porcentuales, que son unas 200.000 personas de 2014 a 2019, sino que los estudios que hemos hecho nos da que entre 2004, 2009 y 2014 alrededor de 400.000 personas, que la sexta parte del Uruguay, no votaron al Frente Amplio en el 2024 y lo habían votado en alguna o varias de las instancias anteriores. Es decir, lo que pasa es que el Frente perdía y ganaba. Claro. Y en el 2019 siguió perdiendo sin ganar. El tema es por qué rotó esa gente, por qué perdió la sexta parte de los uruguayos, 400.000 personas, por qué perdió en el envión final la mitad de eso, 200.000 personas. ¿Dónde están las asintonías, las desconexiones? Es claro que ha perdido conexión con parte del sector más bajo, lo que técnicamente se llama subproletario, la gente que está en la vida, más a la intemperie, más indefensa, sin grandes estructuras laborales, con problemas incluso habitacionales. Ha perdido sintonía también con segmentos de las capas medias y particularmente con 2 tipos de capas medias. Donde menos pierde es en la clase media asalariada, pero pierde más, es decir, la empleada, y sobre todo profesionales, pero también perdió los profesionales. Pero donde más pierde es en los que trabajan por su cuenta, esto es lo que más ha perdido, y en los que son a su vez, trabajan por su cuenta siendo empleadores, es decir, el pequeño comercio, el pequeño servicio o el mediano, la pequeña y mediana empresa, pequeño y mediano productor rural. Y además tuvo una mayor pérdida en estos mismos segmentos
en el interior que en Montevideo. Es decir, que también se volvió a una nueva metropolización del Frente Amplio cuando se había, digamos, geográficamente nacionalizado en los últimos tiempos, particularmente en 1999-2004. Entonces, estos son desafíos que son estratégicos, son de fondo, que requiere no tanto hacer como pensar, estudiar la realidad. Y luego tiene temas también de agenda en un momento en que no están coincidiendo las demandas de sectores muy dinámicos que actúan en lo que se llama la nueva agenda de derechos, donde está el tema de equidad de género, donde está el tema de diversidad, donde está el tema de los derechos humanos del pasado, bueno, ya no tan reciente, pero bastante reciente. Y por otro lado, las demandas sociales más clásicas, agudizadas por la pandemia, donde, bueno, encontramos temas muy importantes de búsqueda de empleos, de pérdida de empleos, de baja de los ingresos de los hogares, no solo por salario, más que nada los que trabajan por su cuenta o tienen pequeños o medianos emprendimientos, y problemas también de aumento de precios. Claramente los precios referidos a lo que la gente está más consumiendo hoy, que tiene que ver con la canasta familiar, con alimentos, aumenta mucho más que el IPC, que la inflación media. Y también el aumento de la pobreza, que se expresa, bueno, de las ollas populares a la gente en la calle. Es decir, hay ahí una serie de temas que de alguna manera en la agenda compiten con los nuevos temas de nichos muy dinámicos de una agenda que empieza a desarrollarse, sobre todo con mucha fuerza a partir del segundo gobierno del Frente Amplio, del gobierno de Mujica, ¿no? Bien, Óscar Botinelli, ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia en BTV Noticias. Como siempre, un gusto. Bueno, esperemos que sea normal. Ojalá que sí, nos vemos pronto.